conocida, en este caso, algún familiar, alguien que necesite reflexionar que posiblemente esté en una relación de ello. Nos vamos a dar una charla acerca de estos indicadores. Si gustan anotar sus dudas en el chat, posteriormente al terminar la plática, con todo gusto la resolvemos y ya nos den nuestros avisos parroquiales nuestros amigos de Guardián Legal. Vamos a encontrar que el delito, con el paso del tiempo, ha surgido como una cuestión de desarmonía social, en los cuales hay una transgresión del derecho y que obviamente lo que se busca con esto es restablecer lo que se conoce como una paz social. Esto ha habido la necesidad de manera interdisciplinaria de tener el... Nuestra compañera Patti, ¿gusta silenciar su micrófono, por favor? Gracias. Vamos a encontrar compañera Patti otra vez activó, si gusta silenciarlo, por favor, gracias. Tenemos entonces la parte de la medicina legal. Tenemos la cuestión de la criminalística y el contexto criminológico para coadyuvar en la investigación integral del delito. Esto nos lleva a entender entonces que la parte criminológica buscaremos desde un llamado punto de vista biopsicosocial a entender qué pasa aparte de los neurotransmisores para incrementar o decrementar algún comportamiento, nuestros aprendizajes, en este caso en el desarrollo de vida, que en caso de presentar una situación compleja puede derivar en un trastorno, cuestiones obviamente e incluso hasta enfermedades o patologías. Y tendremos también una parte social en donde vamos a ver que las estructuras sociales pueden influenciar en determinados comportamientos. Entonces, con ello, tenemos que la criminología, vamos a entender la cuestión de la criminalidad, qué elementos antisociales se conjuntan para ello, y obviamente estos factores, cómo se interrelacionan entre ellos. Vamos a encontrar que tenemos una cuestión del llamado propósito de la criminología. Vamos a detallar condiciones en donde se han dado los comportamientos, cómo se han dado de cuestiones armónicas y correlacionadas estas situaciones para buscar una predicción y cómo ha favorecido o dificultado ello, pero sobre todo el que pongamos resolver esto. Entonces vamos a ver qué es el constructo en la personalidad, que son situaciones que nos permiten ver cuáles son el repertorio conductual para obviamente ver cómo se caracteriza una persona y dar cierta estabilidad y persistencia para que podamos establecer un grado de predictibilidad. La estructura de la personalidad, tenemos la herencia, la cuestión genética, tenemos una cuestión orgánica que de acuerdo obviamente a nuestro estado de salud puede favorecer o decrementarse en algunas situaciones, sobre todo el manejo del sistema nervioso y la cuestión endocrinológica. También tenemos refuerzos a través del aprendizaje de los castigos, que pueden ser adecuados o inadecuados, y asimismo también el problema de la situación de los estereotipos como el machismo, el feminismo y las pautas y estilo de crianzas. Pero también vamos a ver que nuestro medio ambiente, es decir, en donde estamos viviendo, nuestra clase sociocultural, el seno familiar, las cuestiones del personal profesional que pudiera influenciar en el desarrollo y asimismo los ambientes laborales. Eso nos lleva a entender que cada uno de nosotros tiene un desarrollo emocional complejo, que ha habido la necesidad de tener interrelaciones de factores para definir a cada uno la personalidad. Por lo tanto, quiere decir que no es lo mismo, aunque pudiéramos estar en una misma situación, ni desarrollo de personalidad, que el de otra persona. Entonces, veremos que con ello podemos entender que es distinta la cuestión de la maduración y el aprendizaje. La maduración nos va a dar una consecuencia de cambios genéticamente influenciados que nos van a dar la disposición de nuevas capacidades. El aprendizaje es un fenómeno que de acuerdo a nuestros sentimientos, pensamientos y comportamientos vamos a llevar a cabo una situación de conocimiento que nos servirá obviamente como un modelo de vida. Tenemos entonces que de acuerdo al grado de influencia, tenemos la cuestión del medio ambiente, pero también entonces tenemos las tendencias de las cuestiones genéticas. Con ello, vamos a ver que entonces, de acuerdo a mi maduración y aprendizaje y el medio ambiente en donde me encuentro, se van a conformar obviamente esa influencia para ver
el por qué el ser humano tiene determinadas motivaciones, qué es lo que nos mantiene determinada conducta, qué se busca estimular con estas sensaciones y obviamente permitamos entender el por qué se va construyendo esta situación de energía. Esto nos lleva a entender entonces una reflexión de una obra interesante en donde se llama Conversaciones con el demonio, lo que se conoce como la llamada psicología del mal. La persona que entra en estos tópicos se nos dice que es una persona que no tiene vergüenza, que no tiene capacidad para poder verbalizar sus situaciones emocionales, fácilmente llega a descontrolarse y puede llegar a un frenesí en caso de alguna situación negativa. El ser humano, en apariencia biológica y socialmente, está orientado hacia la empatía y el cuidado de los suyos. Esto nos ha permitido entender cómo etológicamente hemos podido sobrevivir a través del largo de los siglos y que obviamente esto nos permite entendernos como grupo en supervivencia. Sin embargo, también entendemos que la maldad humana existe. Esa maldad se empieza a caracterizar por algunos indicadores. Una, el egoísmo, como una preocupación excesiva por nosotros mismos. La conducta maquiavélica, que es un comportamiento de manipulación y frialdad emocional. Una ausencia de ética y moral, la cuestión de ser narcisista, el culto o la admiración excesiva hacia la propia persona, con un derecho psicológico, creyendo que tiene el derecho distorsionado de merecerse más derechos y concesiones que otros. Hay un indicador de la psicopatía, que hay un déficit afectivo, insensibilidad, tendencia a la mentira y sobre todo impulsividad. Y también entra la conducta sádica, que es infringir dolor a través de la agresión, ya sea psicológica, sexual o física. También obviamente nos habla de un interés, de una búsqueda constante de ganancias, refuerzos sociales, cuestiones materiales, reconocimiento y éxito, y sobre todo la parte malévola, el deseo de agredir, de robar, de humillar y dominar a la otra persona al no considerarla una cuestión apta e idónea para con ella. Por lo tanto, empieza a surgir una situación de entender dentro de estos rasgos oscuros que está el manejo de la psicopatía. ¿Qué impulsa al egoísmo? El psicópata, de acuerdo al investigador Robert Hart, define que el psicópata es un depredador social que manipula y se abre campo a través de la vida, en donde toman decisiones que violentan las normas y expectativas sociales sin tener ningún tipo de remordimiento. El psicópata vemos en su base o origen que ver que el sistema de neuronas espejos está deteriorado, es decir, nosotros en situaciones normales somos empáticos, somos asertivos. El psicópata carece de ese equilibrio. Vemos que tiene deficiencias en la corteza anterior media, la corteza somasensorial y en la amígdala en la parte derecha. Entonces, al estar disminuido este equipo, nos va a permitir entender que obviamente no tiene las mismas sensaciones que las personas comunes. Vamos a encontrar que hay una hipótesis entonces que nos habla que esa cuestión neurobiológica provoca el desorden, asimismo también que hay una disfunción en la parte frontal que hace que sea más racional en esa cuestión, y la violencia es un claro elemento de psicopatía, aunque no siempre se comporte violentamente. Entonces vamos a ver que un psicópata pues se fracasa al adaptarse a las normas sociales, tiene una falta de remordimiento, es irresponsable, persistente, despreocupado, tiene irritabilidad y agresión de manera constante para iniciar peleas, es deshonesto, es mentiroso y es impulsivo porque no tiene capacidad de planificación al futuro. Hart nos dice que una característica indiscutible del psicópata es que carece de emociones. No se puede situar en el papel del otro sin imaginar su sufrimiento. Dentro de las escalas de investigaciones que hizo el doctor Hart, encontramos ítems que nos refuerzan estas situaciones. El psicópata tiene un gran encanto verbal, tiene una autoestima exagerada, es tendiente a mentir patológicamente, es manipulador, no tiene remordimientos, es frívolo, tiene un estilo de vida parásito y tiene obviamente una vida sexual promiscua, lo que nos va a dar una actitud de comportamientos irresponsables, no pueden calibrar la cuestión de responsabilizarse por sus hechos y tiene una tendencia hacia la delincuencia juvenil, asimismo con cuestiones de revocación y una gran versatilidad de la acción criminal. El psicópata, por lo tanto, es más encantador que la gente, no tiene sentimientos afectuosos,
Tiene una situación de poder establecer vínculos de matrimonio, pero no siente amor ni hacia su cónyuge ni hacia sus hijos. Fingen emociones, estudian a los demás, por eso se dice que el psicópata tiene un tipo de vida camaleónico y tiene un comportamiento sexual promiscuo. Vamos a ver que también cosifican a las personas, las ven únicamente como objetos, las utilizan, niegan someterse a las normas, racionalizan sus actos y obviamente hay una constante búsqueda de emociones y excitadores para mantenerse activos, pero también nos marca un distanciamiento con la realidad. Por lo tanto, con esto podemos entender que el psicópata tal vez no pueda llegar a una situación de una conducta criminal, pero sí puede ser un depredador emocional muy duro y en caso de que se topen en uno de ellos, deben de estar conscientes qué es lo que van a suceder si es que hacen un vínculo de pareja. Es necesario comprender que si se cruza un psicópata en su vida, debemos de ver cómo lo van a identificar. Es una personalidad maquiavélica, lo que hablamos, manipulador, busca sacar su propio provecho, es sumamente narcisista y directamente se consideran como unos seres perversos. El psicópata tiene una especialidad que es sacar partido de los demás. Bajo esa distorsión psicológica, bajo ese derecho que él cree tener, te va a utilizar y te va a utilizar como una cosa, es una cosificación. No le preocupan obviamente tus emociones y sentimientos. Y en caso de que tú te opongas a él, te buscará destruir. Pero esto no lo tomen como nada personal, de acuerdo al psicópata. Para él únicamente dice que es netamente un negocio. Por lo tanto, un psicópata busca vincularse afectivamente rápidamente con alguien. Son situaciones obviamente extremosas para un ser humano, porque van obviamente a vivir y compartir su vida y familia con lo que se conoce como un llamado intradepredador. Es decir, buscará conocer todo de su vida para poder sacar provecho de ello. El peligro radica que el psicópata en ese aspecto se conoce como integrado. Ante los demás es encantador, maravilloso, es inteligente, tiene una capacidad de liderazgo y puede tener una imagen impecable ante los otros que no se puedan imaginar. ¿Cómo se maneja un psicópata? Tienden a pensar únicamente en sí mismos y tienen problemas para entender la perspectiva de otras. Entonces dicen, ¿sabes qué? Es que todos los demás están mal. Yo soy el que estoy en lo correcto y obviamente la gente no me comprende. Y eso es que obviamente no desea asumir las culpas que él pueda tener. Otro elemento también que puede identificarlo es que disfruta de la tortura y maltratar animales. Esto nos habla obviamente desde un desarrollo del constructo de la personalidad en la infancia, que es lo que se conoce como la llamada tríada McDonald's. En esta tríada vamos a ver que la falta de control de esfínteres, el disfrute por el fuego y la falta obviamente de empatía hacia otros seres vivos es indicador de esta tríada oscura. Entonces, vamos a ver que generalmente puede presentar estos riesgos, sin embargo, no en todos los casos llega a matarlos. Vamos a ver que son personas que tienen problemas para mantener un trabajo, constantemente cambian de trabajo, no tienen una estabilidad, porque también tampoco desean hacerse cargo de responsabilidades financieras, porque no quieren experimentar culpa y el psicópata entonces dice, bueno, ¿sabes qué? No me interesa mantener este trabajo, me aburro, mejor voy a buscar otro, porque desean emociones fuertes, pero también en esa búsqueda de sensaciones y emociones pueden llegar obviamente a involucrarse económicamente con tal de perjudicar a la otra persona. El psicópata tiene una baja activación fisiológica. Platicábamos que la amígdala, que es la que regula los centros de placer, está disminuida y su sistema de neuronas espejo entran obviamente en un no funcionamiento adecuado y ello hace que no respondamos a los mismos estímulos que pudieran hacerlo otras personas normales. El psicópata tiene obviamente el deseo de esa adrenalina, de llevar a cabo, sentirse, en este caso, motivado, y pueden participar en actividades ilícitas y que obviamente esto les conlleva a no sentirse culpables porque no tienen remordimientos. Por lo tanto, buscarán tal vez robar, agredir o porque no tienen el contexto de la empatía. Por ello, vamos a ver que el psicópata va a llevar a cabo en una cuestión de pareja un labor de desgaste y de paulatina destrucción en aquellas parejas que han decidido explotar a su beneficio. Para ello, los psicópatas operan desde una lógica, en este caso los parásitos progresivos,
que no se detienen ante nada, con tal de hacerlo poco a poco, y aquellos que están obviamente experimentando social, sexual y emocionalmente. Vamos a ver que el peligro radica en que un psicópata integrado parece ante todo ser simple y llanamente encantador y maravilloso. Esto no resulta raro que las víctimas en una relación de pareja terminen eligiendo, obviamente, a este psicópata porque las ha identificado para ser potencialmente parasitadas. Los sentimientos de poder ante cualquier situación sin remordimientos o conflicto les lleva a desviarse de las reglas sociales, traiciona la confianza de los demás, violan las leyes y todo ello los hace sentir sin ninguna compasión hacia sus víctimas. Por eso se habla de un tipo Mr. J y Mr. Hyde. Ante la sociedad pareciera un ser humano normal, pero realmente estamos hablando de un gran intradepredador. Sus víctimas generalmente son personas bondadosas, ingenuas, generosas, dispuestas a perdonar o obviamente a volver a convencer. Por eso hablábamos, de hecho, dentro del contexto de la conmemoración del Día Mujer, en algunas charlas que hemos participado, el llamado ciclo de la violencia o luna de miel. Primero, estamos hablando que el agresor lleva a cabo estos actos de subajación, de humillar a la víctima diciéndole que es tonta, que es fea, que es gorda, que es vieja. Empieza obviamente a desvalorizarla y empieza a maltratarla. La víctima cree esas situaciones, se va sometiendo poco a poco obviamente a lo del agresor y después de ello, cuando el agresor llega a la violencia física, llega a pensar que es culpa de ella, pensando que obviamente ella está mal, que no va a poder encontrar otra pareja y que obviamente él tiene ese derecho a maltratarla de esa manera. Cuando llegan los grupos de apoyo, familiares, amigos, policías, el agresor dice, ¿sabes qué? Perdóname, estuve ofuscado. No volverá a pasar. Y la víctima lo perdona y vuelve a iniciarse ese ciclo. Entonces vamos a ver que como encontramos que constantemente lo perdonan, el agresor lo vuelve a hacer una, otra y otra vez. Otro tipo de personalidad manipuladora y seductora. Han sido meses o años de explotación basada en la seducción, la dominación, la manipulación, el chantaje y el abuso psicológico. ¿Cómo van a poder identificar si están en una situación de una cuestión temprana que su pareja puede ser un psicópata? Son encantadores, de repente sienten que son almas gemelas, quieren irse a vivir inmediatamente con ustedes. ¿Sabes qué? Es que es maravilloso, todo lo que él hace me comprende, me entiende y me siento sumamente identificado. El psicópata utilizará un magnetismo emocional y sexual de manera arrolladora para dominar, bombardeará de amor al principio, todo será maravilloso, seducciones, pero después de ello puede llegar el manejo de la culpa, que ya sabes que todo es tu culpa, si tú hubieras cambiado, es que tú me hiciste enojar, y estaba contento. Entonces puede haber mentiras continuas, obviamente, y se muda rápidamente con las víctimas para poder parasitarlas rápidamente. Tiene una doble personalidad, ante los demás pareciera ser una persona encantadora y buena, pero esconde todos esos rasgos malévolos. No tiene emociones y tiene lo que se conoce como la mirada reptiliana, puede sostener la mirada sin sentir ninguna emoción. Es arrogante, es orgulloso, tiene una agresión e ira contenida en caso de que no se salga con la suya. Hay una frialdad en todo caso. Cuando ha descartado ya a la víctima, viene una fase de desprecio, ya no quiere obviamente acercársele y la hace sentir mal. Y puede obviamente aburrirse rápidamente y tiene también como otro indicador altos niveles de testosterona, por lo tanto es demasiado pasional. Vive del esfuerzo de otros en caso de que se sienta descubierto o que ha sido parte de un problema, tendrá lo que se conoce como las lágrimas de cocodrilo, es decir, habrá un llanto sin lágrimas porque es fingido y obviamente como no entiende a los demás, los manipula. Entonces, con ello, vamos a ver qué señales de alarma en una relación si tienes una pareja psicópata. Constantemente te sientes en competición por otras personas por su atención o completa. Utiliza también la sexualidad como un instrumento de control. Es un proceso de condicionamiento clásico, dando constantemente oportunidades de sexo intenso y repetido para después de haber seducido, entrar a bajar esa intensidad y posteriormente se vuelve desinteresado y frío. Y la víctima dice, bueno, ¿qué es lo que he hecho mal? ¿En qué estoy en un error? ¿Por qué se comporta de esta manera? Y empieza a jugar con su mente. Realiza comentarios abiertamente despectivos sobre la disminución sexual sobre de ti.
o sobre tu aspecto físico. En un inicio, primero son alabanzas, piropos, canciones, poemas, y hay una fase de idealización, te coloca mensajes en el Face, te envía correos, WhatsApp, y obviamente estos son elogios desmesurados. En las primeras citas te va a observar, va a dejar que tú hables porque te está analizando cuidadosamente para después devolverte lo reflejado, es decir, qué es lo que tú necesitas emocionalmente para que después seas declarado como el llamado amor de su vida. Tiene una gran necesidad de adrenalina y emociones y tiene, por lo tanto, comportamientos erráticos y también por lo que se conoce como una vida loca. Presume que otras personas también lo desean, que lo están persiguiendo, que genera un interés para desestabilizarte emocionalmente y culparte de que obviamente hay otras personas que lo desean y tú tienes la exclusividad y te hacen sentir emocionalmente deplorable. Y antes de terminar una relación, ya tiene preparado con quién te va a sustituir, porque en este caso va pasando de una relación a otra. Vamos a ver que, por lo tanto, el psicópata no tarda en introducirse en tu círculo familiar, en amistades, dotándose de una imagen impecable y positiva, diciendo obviamente que te va a cuidar y proteger de otros. Por lo tanto, también presenta una patológica obsesión de intención y adoración, que obviamente sus tácticas pueden obviamente granjearle una gran popularidad construida sobre una fachada. Y en caso de que alguien se contrapenga a él, va a atacarlo violentamente porque está amenazando su imagen pública. ¿Qué situaciones encontramos en una situación de una señal de alarma de una relación con una pareja psicópata? Adopta su personalidad a un tipo de audiencia, se va obviamente a moldar, obviamente de una manera camaleónica, por eso se dice que el psicópata en las relaciones de pareja se adapta a lo que la pareja busca y obviamente también a sí mismo con las situaciones de la familia. Vamos a encontrar que realmente es una mimetización para convertirse en tu alma gemela. Generalmente les empiezan a indicar que son sumamente especiales para ellos, que comparten muchas cosas en común, tienen los mismos sueños o esperanzas, comparten incluso los mismos miedos, son maravillosos, que nunca han sentido eso por nadie, que son almas gemelas, hay un bombardeo amoroso, se mimetizan, comparten obviamente todo, y obviamente la adulación busca la vulnerabilidad de la víctima para que en este caso el elogio constante tenga un proceso de lo que se conoce como las llamadas almas gemelas. Se puede torturar también con una cuestión de triangulación, es decir, coloca en el Face estados o videos o comentarios, dando a entender que hay otras parejas para obviamente ver que no eres el único que ocupa su corazón. Se jacta de que otras personas lo desean, diciéndole obviamente también a la víctima que no tiene nada de qué preocuparse, fanfarronea, se comunica obviamente constantemente con sus parejas para elevar el interés potencial que puedan tener sobre de ti. Antes de terminar una relación, por lo tanto, como habíamos comentado, ya está preparando con quién te va a sustituir. Obviamente, se observa en un historial afectivo cómo han sido las relaciones anteriores con sus exparejas para que obviamente puedas ver qué es lo que hará después contigo. Jamás va a terminar una relación de pareja si no ya tiene una persona que la va a sustituir. Por lo tanto, también la víctima desconoce estas cuestiones y tiene un tipo de lealtad demencial hacia la pareja, se obsesiona y pese a todo lo que esté pasando, lo va a disculpar. Le guarda secretos, por ejemplo, a sus amistades o conocidos de la explotación que tiene sobre cuestiones de drogas, de alcohol, de conductas adictivas y que obviamente lo hacen de una manera de complicidad para que los cubran y obviamente pues esto los lleve, obviamente esa situación de complicidad. Hace todo lo posible obviamente para deteriorarte, humillarte, dominarte. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Aprende todo lo posible acerca del psicópata. Muchos de ellos ni siquiera saben que están en una relación así. Más allá de las películas, se cree que ingenuamente las películas, en este caso, tendrán a los psicópatas. Nunca se ponen a pensar que serán parte de la vida real. Otra manera también de estrategias de afrontamiento de esta naturaleza es aprender abierta a la opinión de otras personas, amigos, familiares. Generalmente la víctima es ciega al respecto de su psicópata, pero obviamente a las otras personas cuando les hacen mención o les indican esa situación, no les creen, porque obviamente
están demasiado cegadas. Por eso lo adecuado es tener varias opiniones para que efectivamente se formen un criterio. Nunca entreguen sus passwords, no entreguen tarjetas de crédito, no firmen cheques, no entreguen pagarés, no se vuelvan avales, no firmen contratos, porque de lo contrario podrían estar fácilmente en las manos del psicópata y cosificarlos. Por lo tanto, hay que aprender a ser desconfiados con ellos. También es conveniente que cuando se vean sus expresiones, obsérvenlas, porque van a ser cuestiones teatrales. Suele representarlas bajo simulación de emociones. Se va a poner a llorar, se va a poner a hacer berrinches, les va a prometer que todo va a cambiar, que las ama con locura, pero solamente es un engaño. Por lo tanto, vamos a ver que hay ciertos indicadores o perfiles de mujeres enamoradas del psicópata. Estas mujeres se enamoran de ellos a primera vista porque son hombres muy encantadores, exitosos y triunfadores. Las mujeres comienzan relaciones basadas en dolor, en pérdida de algún ser querido, en base al estrés, a la ansiedad o la depresión, factores que incrementan obviamente su susceptibilidad. Muchas mujeres, al mover que están obviamente en una cuestión de ser víctimas, el psicópata las engancha fácilmente y las va a disculpar de todo. Obviamente, la soledad trae como un resultado que estas mujeres se vuelvan vulnerables, las necesidades emocionales son claves. La tendencia al cariño, al sentimentalismo, al deseo de comprometerse, a la sensibilidad y a las necesidades de los demás. En su conjunto, se agregan la tendencia de muchas mujeres a la cooperación y al apoyo, a ser empáticas y ser tolerantes. El carácter amistoso, compasivo, todos ellos son rasgos sumamente positivos, pero muy atractivos para este tipo de personas patológicas. Eso nos lleva entonces a ver que primero va a ser un golpe, después de ello va a ser una lesión mucho más fuerte, les va a prometer que va a cambiar, de no volver a ocurrir esto, pero obviamente esto es parte del ciclo de la violencia o la llamada luna de miel. Esto se vuelve a repetir constantemente. Entonces, encontraremos en esas situaciones que han dado paso a la cuestión del manejo de la violencia familiar. Cuestiones primero de situaciones psicológicas, pero después llegan a las cuestiones físicas y lamentablemente pueden llegar a la cuestión incluso del feminicidio. El psicópata no en todos los casos llega a estos extremos, pero sí puede tenerlas en un periodo de sometimiento y dominación y control, porque cuando quieren obviamente evadir ello y tener obviamente una buena estrategia de afrontamiento, no lo hacen porque obviamente les ha prometido que van a cambiar. Las demás personas, cuando les cuentan, es que él se comporta de esta manera, dicen, es que no te lo creo, porque él se ve que se preocupa por ti, que obviamente te adora, que siempre está a tus necesidades, pero todo eso es para aislar a la víctima y que no pueda tener redes de apoyo para poderse librar de esa situación. Entonces, la mejor situación de poder tener un cambio es la prevención. ¿Qué vamos a hacer para que esto pueda cambiar o pueda erradicarse? Bueno, este tipo de pláticas, por ejemplo, nuestros amigos de Guardián Legal, que amablemente nos invitaron a disertar esta plática, difundir los ítems, estas cuestiones, le digan, ¿sabes qué? Híjole, creo que lamentablemente sí estoy en una relación así. Me preocupa. Puede ser lamentablemente que llegue a una situación de lesiones, puede llegar a incluso a que me mate. Entonces, este tipo de charlas, cualquier persona que pueda escuchar y diga, híjole, ¿sabes qué? Yo no lo había visto así, pero sí estoy en una relación, o algún familiar, algún amigo, mi jefe, podrán obviamente checar ello. Entonces, detectar las fórmulas de detección, esto nos ayudará mucho para poder erradicar ello. Tener un apoyo integral en caso de que la víctima logre sobrevivir a este fenómeno, necesitará lo que se conoce como un acompañamiento tanatológico. Obviamente el manejo del duelo de la pareja, porque el psicópata, como sabe las vulnerabilidades de la víctima, la hace adicta a él desde una parte, en este caso del cariño, del afecto, de la cuestión sexual, y la somete, y que obviamente al momento de que viene un rompimiento de esta naturaleza, muchas víctimas no logran afrontarlo de una manera adecuada, llegan a periodos depresivos, incluso hasta suicidarse. Entonces,
se necesita un apoyo integral y acompañamiento del mismo. Por lo tanto, esta sensibilización, este tipo de manejo de charlas, pues es imprescindible para que podamos conocer las modificaciones de actitudes y comportamientos de toda la población, ver hasta dónde puede estar lamentablemente inmiscuido, pero obviamente esas situaciones de actitudes, de comportamientos, nos ayudarán a identificar que obviamente podemos estar en una complicación de. Entonces, esto nos ayuda a entender esos comportamientos para poder erradicar estas figuras de tener lamentablemente en su vida un psicópata, que esta pareja entre en una intradepredación emocional y que obviamente esto vulnere estas relaciones sanas de pareja. Esto nos habla de cómo se forman vínculos de codependencia, pueden obviamente llegar a un sometimiento en la víctima, quitarle su dinero, sus propiedades, depredarla emocionalmente, después dejarla, que pase por un procedimiento de acompañamiento tanatológico de nueva pareja y pueda salir adelante, pero otras personas lamentablemente pueden llegar al suicidio, puede ser que este psicópata integrado llega a escalas de violencia mayor y llega a situaciones lamentablemente como la violencia familiar y las cuestiones del feminicidio. La criminología nos da obviamente una herramienta de contexto de identificación de la prevención. De la prevención hemos escuchado a muchos amigos en las redes sociales que dicen, es que la criminología no sirve, la criminología no ayuda. Los fenómenos que pasaron, por ejemplo, en la cuestión de la violencia, lamentablemente que se vivió el fin de semana pasado en el estado de la Corregidora, obviamente hay equipos de preparación, equipos obviamente que ayuden a prevenir y erradicar estos fenómenos, pero piensan que la inversión en la prevención es tirar el dinero. Si se hubiera hecho de una manera adecuada, eso no hubiera ocurrido, o los daños hubieran sido mínimos. Aquí, en el tema que nos ocupa, si ustedes saben identificar en este caso, cuando ser una pareja de esa naturaleza, alguna amiga, alguna hermana, nuestros señores padres, alguna amistad, si somos docentes, algún alumno, amigos, nos ayudan obviamente a entender que esta parte de este conocimiento del saber criminológico sutil es muy adecuado para erradicar esto y tendríamos buenos indicadores de violencia en la cuestión de la pareja en la etapa temprana del noviazgo, no habría tanto incremento en el manejo de la violencia familiar y obviamente el delito que nos preocupa mayormente, que es el feminicida, en donde vamos a ver que la depredación del cuerpo, las mutilaciones, el sometimiento por el simple hecho de ser mujer, no llegarían. Entonces, yo les dejo esta reflexión, obviamente esta charla es la punta del iceberg, tenemos pláticas con nuestros amigos de Guardián Legal para que quien esté interesado posteriormente en una capacitación más íntegra, podamos obviamente formar algún grupo y obviamente poder hacer intercambio de estas situaciones, ya sea en algunas actividades virtuales, pero próximamente también estamos proyectando tener actividades presenciales. Ya nuestros amigos de Guardián Legal les darán los avisos parroquiales administrativos correspondientes. No me queda más que agradecerles sus bondades. Tienen mis datos de contacto, me pueden encontrar en mi red social como Juan Fernando González Porras. Me pueden mandar un WhatsApp al 55 16 54 61 24. A mi correo electrónico jfgp7878@hotmail.com. Además, como bien les comentó la maestra Giselle, tengo cerca de 35 publicaciones, tengo en stock aproximadamente unos 10, 15 títulos en la actualidad. Quien estuviera interesado, con todo gusto me manda un WhatsApp. Y si estuvieran interesados en ellos, son libros físicos. Ya podríamos checar la manera, en este caso, de dónde se hace la entrega o la situación de los envíos. Pues yo les agradezco muchas bondades. Pasaremos a nuestra sección de preguntas y respuestas para, obviamente, estemos en esta resolución de las mismas. Vamos a checar qué nos dicen nuestros amigos de María del Carmen. No se escucha Getter. Bueno, creo que ya lo solucionamos afortunadamente. Nos habla María Juana López. Muchas gracias, doctor. Plática muy interesante. Me interesan más sobre pláticas y conferencias. Bien. Si gustan colocar alguna duda en el chat o en este caso,
la maestra Gisela encienda sus audios para que escuchemos de viva voz. Sí, Mariel, tenemos una mano levantada. Mariel, puede, La actividad activar su Ruano. audio. Muchas gracias por compartir un poco de sus vastos conocimientos, doctor. Muchas gracias, licenciada Natividad. Mariel, adelante, Hola, ¿qué por tal? favor. Buenas noches. Pues muy agradecida por esta conferencia tan nutrida, tan interesante. A mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo podría ser que nosotras las mujeres detectemos estas situaciones a tiempo o cómo empoderarnos o cómo crear esta inteligencia emocional para no estar frente a estos depredadores? Gracias. Muchas Bueno, aquí gracias. obviamente en el manejo de la relación del noviazgo, la idea es conocerse a la persona poco a poco. Y obviamente si se van dando cuenta que inmediatamente esta persona dice, bueno, es que yo soy muy romántico, soy muy entregado y te empieza a bombardear cada 5 minutos mensajes, te deja estas notitas en Face, ahora con el uso tecnológico, pero ya obviamente cuando empiezan a platicar con ellos y ya empieza una convivencia más cercana, dense en cuenta, por ejemplo, que es demasiado intolerante ante situaciones que salen de su control. Cuando lo contrarían, de repente agarra y sonríe, pero vamos a ver, por ejemplo, el puño, de repente lo contrae o hace gestos así como que dices, ok, eso no me cuadra, porque dice pues que es una persona muy tierna, muy dulce, muy amorosa, pero rápidamente pierde el control cuando lo contrario. Eso no es bueno. Otro elemento que nos ayuda a identificar esas relaciones, vamos a ver que de repente te descalifica. Dices, oye, ¿sabes qué? Conseguí un buen trabajo, fíjate que me dijo mi jefe, no, o sea, de seguro tu jefe quiere contigo, no es posible que tú hayas conseguido un puesto, o sea, si no eres una persona inteligente, o sea, yo sí soy, entonces dices, ok, te merita mis méritos, no le gustan mis éxitos, piensa que todo gira en torno a él, entonces poco a poco dicen, bueno, es que yo lo voy a hacer cambiar. Yo sé que puedo hacer que cambie con mi amor, con mi dedicación, pero es una máscara. Entonces, ante esas situaciones, es precisamente detectar esas incongruencias tal vez muy leves, pero que nos van a dar mucho de cómo las acciones precisamente se manifiestan. Porque podemos ver, ¿sabes qué? Es que él se preocupa mucho por mí y quiere ir a todos lados por mí. Hemos hablado en las relaciones de las cuestiones sanas de pareja, la independencia de ambos. Si es cierto tener una prioridad en una vida, pero también obviamente esa prioridad debe ser primero uno y después compartir con la pareja. Y este individuo lo que hace es someter toda la vida para con él y no le permite tener amigos, les dice incluso que sus familias le tienen coraje a él, que no quieren verlo feliz con él y obviamente las empieza a aislar. Entonces son muchos datos, por muy insignificantes que puedan parecer, que si se hace de una manera concatenada, pues, híjole, ¿sabes qué? Sí, posiblemente sí esté en una relación de riesgo, pero obviamente solamente con pláticas, con esta sensibilización, muchas jovencitas de secundaria, de preparatoria, lamentablemente están viviendo esas situaciones de codependencia y sometidas a este tipo de personas cada vez más negativas y violentas. Pero dijéramos, bueno, solamente puede ser en esta etapa. No, yo me he encontrado profesionistas que son magistradas, que son jueces, que son grandes investigadoras, y ahí están en esa relación con psicópatas, pero todo lo hacen en pro del amor. Entonces, lamentablemente, no solamente es un perfil disminuido, sino que obviamente con grandes personalidades y mentes también están en esas relaciones con psicópatas, maestro. Muy bien, doctor, ¿él puede llegar a cambiar? No, él no cambia, lo que hace obviamente es un camaleón, te va a hacer creer que va a cambiar, pero como estamos hablando de una deficiencia de las neuronas espejas, él únicamente va a disimular, va a decir que va a la terapia, que va a lograr esto, pero es falso. Ellos no cambian, porque obviamente está parte de su patología ya de manera innata. Buenas noches. ¿Cómo se puede ayudar a una víctima para que no sea demasiado tarde? Obviamente las redes de apoyo emocional, el poder identificar este tipo de pláticas, a llegarle obviamente con evidencia,
y que desea obviamente esa búsqueda de apoyo, porque al principio lo va a negar, va a decir, sabes que es mentira, es que él es maravilloso, él me quiere, él me ama, todo lo hace por mí. Pero vamos a ver que esa etapa de enamoramiento solamente dura biológicamente de 3 a 4 meses. Empieza a decrecer, y empiezan a verle después esas situaciones y se darán cuenta de ello. Entonces será el momento para poder obviamente allegarle de la información, acercar las profesionales y que obviamente sean expertos en la materia, en este caso el acompañamiento psicológico, la cuestión tanatológica en el duelo de la pareja para que puedan llevar a cabo, pero también si se van a derivar luego en otras conductas ilícitas, tener el apoyo legal en ello. Vamos a ver que muchas de estas situaciones han llegado incluso en la procreación de los hijos como una pantalla, lamentablemente a llegar a ocupar otros delitos. Entonces, una asesoría psicológica, tanatológica y legal es imprescindible para poderlas ayudar y que no lleguen a ese camino tan tarde que lamentablemente puede ser una muerte o en este caso del feminicidio. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, compañeros? Bueno, de no ser así, pues les agradezco mucho sus atenciones y bondad. Ah, sí, Maggie Telles, por favor, adelante. ¿La escuchamos? Bueno, ¿me escucha? La escuchamos, compañera. Adelante, por favor. Gracias. Que cuando una víctima está pasando por esa situación es complicado porque ellas acostumbran decirle, fulanita de tal me dijo que yo debería de hacer tal cosa para alejarme de ti. Y lo que hacen ellos de manera inmediata es aislarlas y lo hacen de una manera muy rápida. Entonces ya no se sabe de ellas, precisamente porque uno les adelanta comentarios y ellas desean el amor de esa persona, la atención de esa persona, y ellas como que lo hacen para que las detenga. Sin embargo, lo que hacen es ponerlos sobre aviso de que tal o cual amiga es la que las quiere ayudar. Exactamente, donde precisamente al conocer esas redes de apoyo, él las aísla y una vez identificado impide que obviamente las apoyen y esto lo hacen obviamente para poder identificar cuáles estas personas les dan ese tipo de red de sobrevivencia, entonces lo que hace es cortarlas. Es correcto con esa apreciación. Bien, perfecto. Pues muy bien, pues yo les agradezco mucho sus atenciones. Si deseen alguna cuestión de adquirir las publicaciones que tengo, de hecho, tengo el libro de Amor hacia Psicópatas, quien estuviera interesado en adquirirlo, es físico, me pueden enviar un WhatsApp a mi número de contacto y además de las otras publicaciones que tengo, tanto en grafología, perfil criminal, detección de mentiras, elaboración de dictámenes, entre ellas, a mi número de WhatsApp que les indiqué, 55 16 54 61 24. Pues muchísimas gracias. No sé, maestra Giselle, nos dé los avisos parroquiales correspondientes de este día, por favor. Doctor, ¿me escucha adecuadamente? Sí. Ok. Como siempre, es un gran honor para nosotros, Guardián Legal Abogados, contar con sus excelentes disertaciones. Compartir su conocimiento de esta manera nos permite comprender los diversos sucesos que vivimos en la actualidad. En este Día Internacional de la Mujer, esta ponencia es de suma relevancia porque hoy en día los noviazgos se destacan de esta gran manera, de tener relaciones afectivas que afectan totalmente. Así que en nombre de Guardián Legal Abogados, le otorgamos el presente reconocimiento por su valiosa participación en esta noche. Firma la doctora Nayeli Santos González, quien es la fundadora de Guardián Legal Abogados, y yo su servidora, presidenta de Guardián Legal Abogados. Asimismo, también tenemos presente a la doctora Nayeli Santos para que pueda activar su micrófono y otorgar unas palabras a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Pues sin duda un gusto escuchar pues toda la información que nos acabas de compartir. Yo creo que como mujeres nos hemos encontrado
pues una o incluso hasta más, ¿verdad? Y en esta situación, ya sea personal o de alguien cercano. Y creo que es importante hacer estas campañas de prevención para saber qué se tiene que hacer, ¿no? Muchas veces, pues no te dicen qué hacer o cómo detectarlo, cómo prevenirlo, ¿no? Porque nos cuesta todavía mucho trabajo creer lo que exista, pero yo creo que sí hemos tenido ese contacto en lo personal, pues yo lo he vivido y ha sido difícil, ¿no? Porque pues creo que no distingue, aunque tengas preparación, no distingue, aunque tengas ciertas ideologías de religión, etcétera. O sea, esto nos puede pasar a cualquier mujer, a nuestras propias mujeres de casa, de familia, de amigas, ¿no? Entonces, bueno, creo que son temas importantes y eso nos va a enseñar a valorarnos más, a querernos, pero sobre todo a respetarnos como mujeres, ¿no? Más allá de una crítica y de estar viendo a lo mejor por qué se aguantan algunas chicas o estar criticando a lo mejor otras situaciones, es decir, conocer un poquito más a fondo y puede ser que alguien cercano o alguna chica que conozcamos esté pasando por esta situación y mejor pues procurar a lo mejor brindarle una guía, ¿no? Porque a veces también creo que es difícil apoyar porque a veces no quieren ser tampoco ayudados, ¿no? Entonces, dar a lo mejor una guía, ¿no? O proponer esto, que vean este tipo de conferencias donde nos digan qué hacer si estamos en una situación así, ver esos focos rojos y pues curarnos de ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, a mí me pareció fabuloso. Yo lo agradezco y de hecho me hubiese gustado que me hubieran dicho esto antes y yo la verdad ahora lo valoro y lo comparto ahora que puedo pues decirle a mis compañeras, a mis pares, ¿no? Y ser sororas en esa situación, ¿no? Decirles que bueno, pues que cuando esté una situación así, pues no va a haber un cambio, ¿no? Sino todo lo contrario, puede empeorar y hasta incluso pues puede llegarse al fatal fin como es el que te priven de tu vida, ¿no? O tu libertad incluso. Entonces, creo que es importante, hay que continuar trabajando, dando a conocer estos aspectos importantes de lo que puede salvar, yo creo que vidas y también dignidad de mujeres. Entonces, yo me quedo fascinada. Siempre es un gusto escucharlo, la información que compartes es maravillosa, sobre todo por la trayectoria que tiene, ¿no? Los libros que ha usted escrito, las clases que imparte, bueno, pues ahí se ve toda la experiencia plasmada y se lo agradecemos de corazón. Y a todas las mujeres que se encontraron el día de hoy, muchas felicidades y bueno, más que felicidades, pues toda mi admiración y respeto porque es un día importante para todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto compartir, obviamente, con personas de su calidad, de su conocimiento y que se preocupen, obviamente, para que esto llegue a un eco y que se puedan salvar vidas. Muchísimas gracias. Guardián Legal Abogados les da un gran mensaje en este día, así que los invitamos a todas y todos ustedes a que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Guardián Legal Abogados, donde se seguirá compartiendo material de suma importancia y quien esté interesado en adquirir sus libros del doctor, también pueden consultarnos a nosotros y podrán obtener dichos libros. Asimismo, las licenciadas, licenciados, los invitamos a que se inscriban a nuestro próximo evento que se estará llevando en la Ciudad de México de forma presencial. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.